tardes a todos los amigos de Hoja de Ruta, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy contamos con la presencia de la economista María Elsa Viteri, con quien vamos a conversar sobre algunos temas, especialmente los económicos. Esta decisión gubernamental de darle prioridad a la deuda, al pago de bonos, los bonos 2020, y no darle prioridad a la crisis sanitaria que estamos viviendo en estos momentos. Sin embargo, también hoy nos sorprende una nueva noticia. Al parecer, se ha puesto en garantía el oro del Banco Central para recibir 300 millones, lo cual no entendemos. O sea, entregamos 320 que teníamos en la mano para después endeudarnos en 300 más. Economista, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un gusto poderme dirigir a la ciudadanía a través de su medio de comunicación. Efectivamente, usted lo ha planteado y lo ha dicho, realmente son incongruencias, pero son incongruencias que a su vez tienen una explicación muy sencilla. El hecho de que simple y sencillamente el Estado ecuatoriano, y cuando digo Estado ecuatoriano no solamente me refiero al gobierno central, me refiero a todas sus instituciones, asamblea, judicial, me refiero a todo el aparataje territorial, ¿sí? En fin, a todo este conjunto de instituciones que son el Estado, simple y llanamente responden y tienen una intencionalidad para ciertos objetivos que priman o favorecen a ciertos grupos sociales. Yo creo que definitivamente lo que vivimos con el tema de la deuda externa, del pago de la deuda externa, fue la declaratoria de que una vez más el Estado ecuatoriano antepone o privilegia el capital hacia lo que es las vidas humanas. Mientras todo el mundo, en el mundo entero, se está deteniendo el pago porque no estamos en una condición normal, porque estamos en una condición de emergencia, porque esta condición de emergencia, más allá de lo económico, de lo técnico, implica una respuesta moral. Definitivamente no entendemos por qué en el Ecuador se quiere realmente, o se tiene tanta desesperación por pagar esta deuda. Y como usted bien lo dijo, la noticia que hoy nos impacta aún más y que sigue dentro de este encadenamiento de situaciones que aparentemente son incoherentes, termina con el tema de una noticia que es originada en un análisis del Observatorio de la Dolarización, que dicha sea de paso es un sitio en donde se hacen análisis basados en hechos, y a través de lo que ha sido el análisis de los estados financieros del Banco Central se ha detectado estos movimientos. Yo aquí sí quiero ser puntual en decir que realmente lo que se tienen son evidencias de ciertos movimientos y de una baja sustancial que equivaldría más o menos a la misma cantidad o a una cantidad similar. Pero de ahí en más son especulaciones, y lo que sí es que uno puede advertir o puede señalar algunos riesgos que serían importantes que no ocurrieran o que no se llevaran a efecto, como por ejemplo el hecho de que esta liquidez que se adquiere a través de un crédito no sea realmente bien utilizada, y que más bien sea para, por ejemplo, que los capitales sigan fluyendo hacia el exterior, o que las compras sigan siendo compras en términos de importaciones suntuarias, que no se ha dedicado efectivamente digamos, a paliar la emergencia. Más allá de paliar la emergencia, realmente cómo es posible, y usted lo ha dicho, cómo se van encadenando las cosas, cómo es posible que si teníamos ya ese dinero, lo hayamos pagado al exterior y luego supuestamente obtengamos un crédito en el cual tengamos que poner nuestro patrimonio para poder solventarlo. Claro, ahora sobre esto de los 324 millones, los bonos 2020 se habían recomprado en el año anterior, de acuerdo a una publicación de Diario El Universo del 17 de junio, pues se ve que ahí inclusive el ministro Martínez dice que ha hecho una jugada
felicitada por los organismos internacionales del hecho de recomprar esos bonos para financiarse los bonos 2029. Entonces, no sé, a mi modo de entender, yo no soy economista, pero entiendo entonces que los tenedores de deuda están acá mismo en el Ecuador. A ver, lo primero que habría que hacer es pedir necesitaríamos es pedir una aclaración precisamente de a qué se refirió, si, por ejemplo, si se estaba refiriendo a una parte, si se estaba refiriendo al total, pero efectivamente, una de las dudas más grandes que siempre ha recorrido o que ha quedado en la ciudadanía ecuatoriana es quiénes son los beneficiarios, y hablemos de beneficiarios de personas naturales, de la tenencia de esos bonos. En concreto, en este momento, yo creo que lo que amerita, lo primero que nada amerita es un pedido formal de que se expliquen todo este tipo de cosas. Y le explico por qué. No porque sea un elemento de persecución o un elemento de que en este momento estemos pensando en cosas que no debemos cuando la gente se nos está muriendo. No, sino que precisamente dentro de toda la situación que vivimos, esta parte es fundamental, porque es como si estuvieran exprimiéndonos hasta el final los recursos o las posibilidades del país, y nosotros tenemos que pensar en que en el futuro se nos viene un tema muy grave, que es enfrentar la post-pandemia. Esto es más o menos como cuando se escuchaba, no es tan grave, o sea, es mucho más grave la posguerra que la guerra misma. Entonces, ¿por qué es importante que en este momento se frenen todo este tipo de situaciones y se tenga claro qué es lo que realmente se ha hecho? ¿Por qué? Porque tenemos que frenar la posibilidad de que se estén exprimiendo al máximo y se estén sacando de la posibilidad del manejo interno de los recursos que mañana pueden ayudarnos a enfrentar esta post-pandemia. Claro, ahora definitivamente el manejo económico no está acorde a esta crisis que obviamente Disculpe. No es... Sí, ¿me escucha? Disculpe, se me fue el audio y no le escuché. Ahí sí le escuché, sí le estoy escuchando nuevamente, pero se me fue el audio y no escuché la primera parte. Ya. Lo que decía es que el manejo económico obviamente no está acorde a una crisis, pero esta crisis no es que vino con el virus o la pandemia, la crisis ya la teníamos antes. Crisis que obviamente no sabemos si mismo es que hubo la crisis o se la creó definitivamente. Sí, usted tiene la razón y lo plantea muy bien. A ver, aquí hay que separar dos cosas y que al mismo tiempo se unen para la situación actual, la coyuntura actual que estamos viviendo. Primero que nada, hay que entender que el Ecuador ya tenía problemas y problemas serios y problemas originados en una visión de manejo de política económica, una visión que evidentemente todos lo comprobamos, estaba dedicada precisamente a facilitar el flujo de los capitales, a privilegiar el pago de deuda o endeudamiento, a cargar o de alguna manera cargar el peso de todo el proceso de remediación a la mayoría de la población, a encontrar los caminos para hacer lo que durante mucho tiempo se había dejado a un lado, como la llamada flexibilización del trabajo, es decir, a instaurar una serie de elementos que lo único que han hecho, no solamente comprobada en el Ecuador, sino en el mundo entero, generar un esquema de pobreza, generar esquemas en donde la presión y las crisis internas producen que tengamos finalmente que prácticamente vender al país a los acreedores. Es más, si usted ve, inclusive se suman elementos de tal forma que se viabiliza o se deja como única fuente de recursos a estos prestamistas del exterior, que pueden llegar inclusive a no ser tanto del exterior, sino que también pueden tener relaciones internas. ¿A qué me refiero? Me refiero que inclusive se levantó el tema o se suprimió la posibilidad de que los recursos internos, el ahorro interno a través del Banco Central, la generación del Banco Central o el propio BIES, puedan auxiliar a la política y al desarrollo nacional. Entonces, si usted se da cuenta, el proceso como tal llevó a una crisis que evidentemente nos agarró justo en el momento cuando, de hecho ya hubo un conato en octubre pasado, ¿no verdad? Y hemos visto cómo estábamos en un proceso de una discusión de una siguiente ley que realmente yo creo que
no sé qué sorpresa nos hubiéramos llevado y cómo íbamos a reaccionar frente a estas nuevas propuestas que iban a acentuar el proceso que había seguido toda la política económica, auspiciado por una firma de una carta de intención del Fondo Monetario Internacional. ¿En dónde nos agarra justo ese problema, este problema del coronavirus? Nos agarra precisamente en una problemática muy grande, con un riesgo país inmenso que ya ni siquiera no nos permitía auxilios de créditos porque iban a ser extremadamente altos, y se suma este problema del coronavirus, y frente a este problema del coronavirus, si usted se da cuenta, no hay un planteamiento adecuado para enfrentar la parte inmediata, no hay un planteamiento adecuado para enfrentar lo que yo llamo el intermedio, que es eso que mi pueblo, esta filosofía popular lo expresa muy bien, el debo la tarjeta, debo las rentas, es decir, todo esto. Y tercero, evidentemente, no hay un esquema que posibilite la salida de esta crisis. ¿Y qué es lo que en realidad estamos viendo? Estamos viendo que exactamente la misma visión, exactamente el mismo esquema con que se enfrentaba normalmente la economía, se trata de enfrentar la emergencia. Y lo pongo de esta manera. Fíjese usted, no es el gobierno nacional el que dicta las normas y el que establece los elementos para enfrentar, por ejemplo, este tema del deuda. Son los bancos, son las grandes empresas las que proponen voluntariamente qué es lo que se debe hacer. Resultado, tenemos 60 días en donde no se va a cobrar moratoria, sin embargo se va a cobrar intereses y demás. Es decir, se mantienen los negocios, se mantiene la rentabilidad de todos los negocios, se protege. Cuando esto lo que debió haber sido es una promulgación de un decreto de acciones de política económica en donde sea el Estado ecuatoriano el que vea qué es lo que necesita la población. Desde ya le digo, yo personalmente creo que vamos a tener que tomar medidas muy serias, en el sentido de que la población va a necesitar por lo menos un año para restablecerse, y durante ese año vamos a tener que entender que vamos a tener que promover es la producción, es decir, es financiar el costo de producción para mantenernos vivos y para mantener la dinámica. No vamos a poder financiar las utilidades. ¿Qué le quiere decir con esto? Que una cosa es financiar el costo que necesitamos para producir algo, y otra cosa es financiar el precio con que mañana se va a vender, porque el precio ya tiene inmerso una utilidad. Entonces, desde mi perspectiva, yo creo que las cosas se vienen duras en la post epidemia, porque vamos a tener que tomarnos el tiempo suficiente, y en ese tiempo determinar cómo se va y quién tiene que pagar realmente el costo de toda esta pandemia. Pero ¿cuál es el problema? Además de la visión, la misma visión para enfrentar la pandemia que se había utilizado para enfrentar la economía, lo que se pretende de alguna u otra manera es que a través de esta pandemia se logren cosas que ya la gente había dicho no queremos que se haga. De hecho, a nivel mundial, fíjese que hay un planteamiento muy serio y muy racional y lógico y comprobado de que las economías endeudadas tenemos un tipo de deuda del cual no podemos salir, y no podemos salir porque es una forma de endeudamiento en donde lo que se ha hecho es condenar a los países, y por eso hoy, ¿qué es lo que se está pidiendo? Se está pidiendo más bien es una condonación de deuda, porque la forma en cómo ha estado tratada este endeudamiento realmente ha sido una forma que no tenemos esperanzas para salir. Entonces, ahí tenemos gravísimos problemas, ¿no? Claro, economista, pero a ver, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional piden que no se cobre en este momento. Nosotros, obviamente, como históricamente hemos sido buenos pagadores de deuda, porque recordaba yo a la señora Ana Lucía Armijos, que también cuando hubo una condonación de deuda, ella dijo no, que sí teníamos el dinero para pagar. Ahora, obviamente, no pagamos, pagamos. Y la justificación de los medios de comunicación para proteger al gobierno era de que no estábamos en la lista de países pobres. Entonces, mire, yo creo, es que eso es un absurdo porque realmente, primero en este momento, escúcheme, países más fuertes que nosotros están pidiendo realmente moratoria. ¿Y por qué? Porque es obvio, lo primero, usted no puede hablar
en una condición completamente distinta y atípica como es la emergencia que estamos viviendo. Segundo, ¿cómo es posible que al Ecuador se diga que no es un país que no está en problemas cuando tiene el segundo más grande riesgo país en la región? Y causado no, y ahora no me vengan con cuentos, ¿no? Y ahora no hay fantasmas ni nombres ni nada que los persiga, ¿no? Son hechos netamente de la responsabilidad actual. Claro, son 3 años de manejo económico, pues. Ya no hay justificación alguna, ¿no? Decir que, o sea, vamos a aportar, somos, como dicen normalmente los chicos, somos los ñoños de la clase. Es decir, aquellos que, sí, los que bajamos la cabeza y cumplimos toda rajatabla, porque así nos va a ir mejor. Mentira, eso es mentira. Eso no cabe en este momento y en esta situación de análisis, ¿sí? Por otro lado, mire que el problema es un problema también de concepción mundial. Escúcheme, en este momento lo que necesita el mundo es apoyo, lo que necesitan los países más desprotegidos, lo que necesitan los países más vulnerables. No es financiamiento, es apoyo. Y fíjese lo que se nos propone siempre como solución, financiamiento. ¿Qué significa eso? Más deuda. Claro. Es lo que nos proponen los bancos, por ejemplo. Y se reproduce internamente, por supuesto. Claro. Eso nos dicen los bancos, las tarjetas de crédito, por ejemplo, cuando uno se pide moratoria bancaria, ellos dicen no, refinanciamiento y con intereses, nuevos intereses. Exactamente. Pero ¿por qué calza perfectamente bien este criterio? Y porque yo entiendo que las preguntas que nos hacemos a nivel general, las preguntas de ustedes como periodistas, van dentro de este marco. Porque lamentablemente lo que hay que entender es que el poder económico mundial lo que ha hecho es meternos en la cabeza que su visión, su manera, su propuesta de manejar las cosas económicamente es una ley natural, ¿sí? No es una forma de ver el proceso económico, ¿sí? Entonces, hoy por hoy lo que el coronavirus nos hace es removernos, ¿sí? Y decirnos que esa propuesta no ha sido eficiente. Las leyes naturales no tienen cosas malas, pues no te llevan a las cosas malas, no te llevan a decisiones de pobreza y demás. Muy por el contrario, la naturaleza se defiende para encontrar el camino adecuado. Estas leyes son una propuesta de una forma, una visión del mundo. No es una ley natural, no es que así tiene que ser. No, fueron originadas en todo un proceso que todos sabemos a raíz de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Verdad? Todo este orden internacional. Hoy lo que tenemos que entender es que la solución no viene por el lado de esa visión que ha sido la que funciona, viene por el lado de otras visiones. Hay que darle espacio a estas nuevas visiones, a este tema que mucho se ha hablado y que yo creo que no se ha comprendido en su totalidad, que es el ser humano antes del capital. Y no se ha entendido porque se le ha querido dar una visión ideológica desfigurada, cuando lo que realmente debimos haber evaluado y debimos haber protegido es que estas nuevas visiones tengan efectivamente o busquen efectivamente los resultados del bienestar, ¿sí? Entonces creo que este es el momento en que no solamente el Ecuador, es el momento en que el mundo entero tendrá que sentarse a reubicar todas estas piezas que llamamos mundo, desde una perspectiva de integración mundial, porque hoy por hoy la integración mundial es cada vez mayor. Y ojo, ahí también yo tengo una gravísima preocupación, porque parecería, y lo voy a graficar de esta manera, parecería que en la libreta de teléfonos el Ecuador borró todos los teléfonos y se quedó con uno solo. Y ahora, ¿cómo hacemos para ubicar y para conformar a nivel mundial una propuesta regional, una propuesta que lleve las necesidades que tiene el pueblo? Ese es un gravísimo problema mañana.
Y eso es lo que debemos pensar, pues obviamente, para la... Y tenemos que comenzar a pensarlo. Fíjese usted que yo hace pocas horas estaba conversando con unos colegas suyos y yo les decía, porque me decían, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Porque estamos atrapados como más o menos en un corralito que no sabemos para dónde llegar. Yo les decía, mira, efectivamente en este momento lamentablemente tenemos una crisis muy aguda en lo que se refiere a credibilidad, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Dejamos aparecer a nuestro yo individual, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el que nos domina en las decisiones individuales, ¿sí? Y nos olvidamos de ese yo colectivo. Yo creo que la ciudadanía hoy por hoy tenemos que entender que sí, que tenemos que defendernos como individuos, a nosotros, a nuestro núcleo familiar, hay que proteger la vida como primer punto. Pero tenemos que buscar las alternativas y tenemos que hacer resurgir liderazgos. Y cuando hablo de liderazgos me refiero inclusive a un liderazgo que ya buscaremos los mecanismos, aunque sea de la esquina de la casa, aunque sea de la cuadra, para podernos defender colectivamente. Y asimismo tendrán que ir surgiendo liderazgos. ¿Por qué? Porque mañana, si bien como lo he dicho, es importante que hoy se frene como exprimirnos al máximo todo lo que tenemos para que y mañana no tener las posibilidades siquiera de plantear opciones. Esto justamente, estas organizaciones sociales, esta unificación, ya hoy estamos en cuarentena, tenemos estos medios de comunicación que de una u otra manera nos sirven. Yo creo que ya deberían de subir los líderes en cada uno de los sectores sociales, como por ejemplo barrios, como por ejemplo artesanos, como por ejemplo pequeños empresarios, como por ejemplo microempresarios, como por ejemplo inclusive los medios, las empresas medias. ¿Por qué? Porque las grandes empresas y los bancos sabemos que están protegidos con su concentración, pero nosotros somos los que llevamos el golpe. ¿Para qué? Para ya con estos hechos y con estas acciones tener planteamientos inteligentes, planteamientos racionales y planteamientos que realmente puedan significar un sobrellevar la post-pandemia en un proceso de salvaguardar la vida y de volver a construir un entorno y un mecanismo de funcionamiento que mañana nos permita seguir desarrollando. Yo creo que eso es importantísimo en este momento. Es importantísimo los medios alternativos. ¿Y por qué? Porque ya vemos que en general los medios tradicionales lo que están tratando de hacer es, lo primero, justificar acciones que definitivamente no hacen sino confirmar que el Estado en este momento está en manos de un poder, un pequeño poder económico que lo que está haciendo es tomando medidas para salvaguardar su integridad, su negocio, su futuro. Entonces, ya sabemos que los medios de comunicación son una de las formas por medio de las cuales esta idiosincrasia o este sentir o este beneficio particular se transfieren. Y creo que hoy en día, por ejemplo, todos estos medios alternativos lo que hacen es mantener viva una posibilidad de información verdadera. Hoy vi, por ejemplo, una entrevista al vicepresidente Otto Sonnenholzner y realmente, créame que hasta sentí un poco de lástima. Muchos me dirán, oh, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Sabe por qué sentí un poco de lástima? Porque de alguna manera lo que siento es que realmente, por lo menos él es el que está dando la cara, sea por lo que sea, sea por las experiencias que tenga, dando la cara y a sabiendas de que no puede demostrar con datos, con realidades, lo que dicen sus palabras. Claro. Y sentí lástima además porque me duele el pueblo ecuatoriano y realmente me duele ver cómo la justificación de actuaciones, la justificación en la falta de planificación, el echarle la culpa al pueblo, en definitiva, claro, es la forma de salvarse. Escúcheme, ¿cómo es posible que se diga que solamente en Guayaquil no se cumplió con las alternativas? ¿Cómo es posible si, escúcheme, por lo menos de lo que uno lee en los informes de riesgo, yo los he leído,
Y yo veo, pues, si Guayaquil desgraciadamente fue el foco por medio del cual entró la persona que supuestamente trajo el coronavirus, porque acuérdense que también hubo un caso chino anterior, pues, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces, si supuestamente, que adicionalmente hay una serie de información que circula y que son hechos comprobables porque hay fotos de eventos que se realizaron y demás. La famosa boda. La famosa boda y otros más. Claro. Otros más, el famoso partido, o sea, otros más, ¿sí? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no se haya focalizado y atendido al sitio más vulnerable para eso? Sumado el hecho de que era una población, yo no digo que hay muchos desobedientes, por supuesto que hay muchos desobedientes, pero hay desobedientes a nivel de toda la población, y yo veo solamente latigazos para unos. Claro, es que esa es la versión, ¿no? Parece la versión mediática del gobierno. Entonces, claro, entonces de alguna manera, desde mi perspectiva, yo no voy, o sea, no voy a negar que existe, pero no se ha hecho un análisis que incluya todas las variables. Se hablan de que se han entregado canastas, discúlpeme, pero quienes estamos en Guayaquil, quienes tenemos contacto con la gente, preguntamos y le decimos, oye, ¿a ti te llegó la canasta para que te quedes en tu casa? No, a mí no me llegó nada. Claro. No, a mí no. Entonces, son cosas que no tenemos comprobación, o sea, no tenemos comprobación, o sea, ¿cómo le digo? Somos incrédulos, pero porque no tenemos formas de contrastarla. ¿Por qué? Porque si usted le pide a una población que tradicionalmente en su mayoría vive de la calle, lo mínimo que tiene que hacer para quedarse en la casa, ¿qué es? Entregarle el kit de alimentos. Lo mínimo. Lo mínimo, claro. Si entregándole el kit de alimentos aún sale, ahí es desobediente. Claro. Ahí es cuando se les debería decir no te quejes, sino no antes. te quejes. Exactamente. Mientras tanto usted no puede concluir que es desobediente. Exactamente. ¿Sí? Y no estoy justificando. Y creo que hay gente que es desobediente. De alguna manera, otra cosa, pues. ¿Cómo es posible? Escúcheme, yo simplemente he leído los reportes, los primeros reportes. Claro, al principio no, por lo menos de lo que yo he leído, no se daban números de camas disponibles, recién por primera vez lo escuché hoy día. Números de camas disponibles, respiradores, recursos, ni nada. Se decía simplemente cuáles eran los hospitales que estaban a disposición de la emergencia, ¿no? A partir del 13 de marzo, que creo que fue cuando se instaló el COVID. Por esa fecha, ¿no? ¿Verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Uno lee el listado de los hospitales. ¿Y cómo es posible que si Guayaquil ya estaba identificado como el foco de penetración? Porque, escúcheme, era el sitio por donde había ingresado. Que si Los Ríos estaba identificado como el sitio de permanencia de la, insisto, supuesta primera contacto. ¿Cómo es posible que si usted lee los hospitales del Ministerio de Salud Pública habilitados, 5 están en Quito y 4 en Guayaquil? Y ojo, menciono Quito y Guayaquil porque son poblaciones similares. ¿Sí? Claro. Lo menciono por eso. ¿Cómo es posible que se hayan abierto 5 hospitales en Quito y 4 en Guayaquil? Cuando el riesgo inminente estaba en Guayaquil. Claro. ¿Cómo es posible que el IES haya habilitado 2 hospitales en Quito y 1 en Guayaquil? A sabiendas que además Guayaquil atiende todo el sector, no solamente lo que es Guayaco, ¿no? De hecho, yo le cuento mi experiencia personal. Yo cuando tuve el accidente, me llevaron al IES de Babahoyo. Yeah. Y entonces yo elegí irme al de Guayaquil. Porque aunque me atendieron muy bien en Babahoyo, hice bien en elegir Guayaquil. Y le explico por qué. Porque si yo me hubiera quedado en Babahoyo, no hubieran detectado que yo necesitaba una operación inmediatamente. Porque si no, nunca más iba a poder volver a caminar con mi tobillo. Y de Babahoyo me trasladaron a Guayaquil. Se da cuenta de lo que le quiero decir. O sea, son ese tipo de realidades que no se pueden ver desde los escritorios arriba. Así es. Que son ese tipo de realidades que se tienen que ver desde la activación de un verdadero plan de contingencia.
Yo realmente, yo le cuento, de alguna manera, a mí me tocó enfrentar emergencias cuando fui ministra. Y por supuesto, mi labor, ¿sabe cuál era? Era financiar las emergencias. Era ver cómo acomodaba las cosas, cómo gestionaba los recursos. Y en ese momento, ¿qué hacía yo? Me metía pero de entrada al presupuesto y comenzaba a analizar absolutamente todo para poder dirigir los recursos a la emergencia. Pero adicionalmente, ¿qué me tocaba? Me tocaba estar en contacto con los expertos en manejar la emergencia. Y entonces aprendí muchísimo. ¿Por qué? Porque aprendí a ver lo que ellos veían en el territorio. No ve que una cosa es tener la receta de cómo se hace un locro y otra cosa es saber con cuántas papas se hace un locro. Por supuesto, pues. Una otra cosa es en la práctica, otra cosa en el terreno realmente. ¿Sí? Entonces, evidentemente, aquí tenemos que reconocerlo, e insisto, lo hago porque hay que aprender y porque hay que solucionar. En este momento, ya, mire usted, la emergencia se dio en el exterior con mucho tiempo de anticipación. El vicepresidente le escuché y acabo de escuchar que dijo que estaba el plan de contingencia desde enero. Si estaba el plan de contingencia desde enero, y si yo me hago esta pregunta, y si se demuestra que las poblaciones con éxito, está la propia Alemania, está, que él menciona mucho, Alemania, Corea del Sur, en donde el éxito fue la cantidad de exámenes que se tomaron, realizaron, que se realizan, que se toman. Ajá. ¿Cómo es posible que cuando sale la ministra Andramuño, ahí hubo una confusión? Yo me perdí total en cuáles eran las cifras de los test que se estaban importando. Claro. Y hoy escuché al vicepresidente que recién mañana llega una cantidad de test inmediatos y que recién esta semana se instala en Guayaquil, porque el problema básicamente es de la incapacidad en Guayaquil, recién estas semanas para el lunes poder comenzar a hacer más de 1000 test, creo, diarios en la ciudad. Entonces, mi pregunta es, si tenían contacto, si estaban en antecedentes desde enero y estaban con el plan de contingencia ya por lo que se venía internacionalmente, ¿cómo es posible que recién hoy, que estamos hoy 30 de marzo? Claro, eso no coincide. Y entonces los culpables son los desobedientes. Claro. Insisto, pero por supuesto que sí. Por supuesto que tenemos que decirle a la gente que tiene que entender que se tiene que quedar en la casa, que esto no es un juego, que tenemos que... Pero si aquí el hecho es buscar culpables, no lo busquemos así. Claro, porque... Hagamos un análisis verdadero. Como usted bien dice, si estuvo desde enero el plan de contingencia, pues se debieron tomar las medidas cuando tuvimos el primer susto con el ingreso del paciente chino. O sea, ahí ya deberíamos haber tenido nosotros un plan, un protocolo de entrada de los pasajeros que venían de otros países. Pero ya era una alerta. Exacto, ya era una alerta, o sea, ya teníamos, y imagínense, entró el 14 de febrero la señora, que en paz descanse, hoy se detectó el 28 de febrero, o sea, 14 días después, o sea, tuvimos todo un mes para poder tener un plan realmente de contingencia y no se lo hizo. Es más, yo siempre, y me pregunto, ¿no? Yo voy hacia arriba, ¿qué pasó con las autoridades del Guayas? O sea, ¿qué pasó con el prefecto? ¿Qué pasó con la alcaldesa? Que no tomaron las medidas necesarias. Tuvo que venir otro alcalde, el alcalde de Quito, arrogándose funciones a suspender clases para que reaccionen. Usted ha topado puntos fundamentales. Yo revisando en mi teléfono celular, el primer mensaje que me aparece, y me parece que del Ministerio de Salud realmente, es el 28 de enero. Ya. 28 de enero. Ya con un tema de coronavirus, ya no de una manera de que no nos viene, digamos, ¿no? El 28 de enero.
Ese es el primer registro que yo tengo en mis mensajes de celular. Y fíjese usted que usted tiene toda la razón. Mire cómo del 14 hay 14 días entre que se detecta efectivamente. Pero ya hoy nos olvidamos las versiones de los familiares de esa primera paciente, que Dios la tenga en su gloria. Acuérdese usted que ahí no quedó claro realmente qué pasó, porque aparentemente la señora sí fue. Claro, fue a hacerse atender en el hospital. Sí fue a hacerse atender. Sí se fue a atender. Entonces mire usted que realmente son cosas que ya no vale llorar sobre la leche derramada, pero lo que sí vale entender es que no sabemos si las decisiones de hoy están tomadas sobre un análisis efectivo, un análisis que realmente vaya hacia la solución. Porque si antes, que era más fácil hacerlo, hoy, ¿qué vamos a hacer? Y usted también toca un punto fundamental. Aquí no se trata solamente de la institucionalidad del gobierno central. Y yo lo dije y lo he dicho desde el primer día que he comentado a través de los medios alternativos fundamentalmente. Yo lo dije. En la primera instancia, en la instancia de dar respuesta a la emergencia sanitaria, porque era lo inminente, salvar la vida, a mí me parece que hay dos institucionalidades que definitivamente debieron estar presentes siempre. Una, la institucionalidad del gobierno central, con lo que correspondía Ministerio de Salud, MIES y demás. Y dos, la institucionalidad territorial. ¿Por qué? Porque son ellos los llamados a responder. Y efectivamente, una de las cosas que a mí también me sorprende es que realmente no existió, primero, una coordinación. Segundo, tampoco existió un plan de contingencia. Tampoco existió una preparación. Porque si mañana el gobierno central no está atento a que mi gente tiene que comer, puedo ser yo el que le dé de comer. Claro. ¿Se da cuenta? Es decir, ahí es donde se ve realmente. Y mire, yo he sido muy dura en estas cosas. Yo he sido muy dura porque aquí se ha hablado inclusive de regresar los aportes de los partidos políticos, que ni sé qué, ni sé cuánto. Yo soy muy dura en ese sentido. ¿Por qué? Porque a mí sí me dolía, en el momento de cuando estaban las campañas electorales, yo sí decía y me dolía, yo decía, ¿cómo es posible que se gaste tanta plata en papelito que se lo lleve el viento? Oiga, si va a gastar tanta millonada, por lo menos haga un cuaderno, por lo menos haga una libreta, algo que mañana sirva. ¿Sí? Claro. Por lo menos que tenga un uso. Pero lo que más me sorprendió fue que, yo creo que es obvio, todo el dinero que se invirtió, no solamente durante el tiempo de campaña, y lo dije en ese momento, sino previamente, en pintar paredes, en colgar vallas. Todo el dinero que se gastó, ¿cómo es posible que ahora, y que la mayoría, por lo menos en la provincia del Guayas, accedió a tener esa dignidad para la que se promocionaba? ¿Cómo es posible que ni siquiera esa parte que es privada haya salido a la luz pública o haya salido al rescate? O sea, no había política pública, no había solidaridad, ni siquiera al principio hubo beneficencia. Porque hoy en gran medida lo que tenemos es beneficencia. Y que no está mal la beneficencia, pero la beneficencia debe de ser entendida como un voluntariado, como una voluntad. Y hoy el país no necesita voluntad, o sea, de voluntariado me refiero, claro, ¿verdad? Necesita decisión para actuar y entregar los derechos que tiene la ciudadanía. Necesita política pública.
Y esa política pública va encaminada justamente a encontrar dónde está el dinero, dónde se acumuló el dinero, cuáles son los instrumentos que debe utilizar. ¿Debe utilizar el 5% sobre un carro de 20.000 o debe utilizar un porcentaje sobre utilidades acumuladas durante muchos años? Eso es lo que debemos de pensar. Claro. Debemos de pensar que en una economía deprimida, que como usted dice, el tiempo y la historia dirá si cayó en crisis por las medidas o si cayó en crisis porque tenía que caer en crisis por golpes realmente externos. Pero en todo caso, una economía en crisis, que ningún sector productivo es real fundamentalmente, que ningún sector que produzca algo tangible tenía crecimiento, que la banca ecuatoriana tenga 600 millones y que haya tenido todo un proceso de crecimiento año a año. Entonces, esos son el tipo de incongruencias y ese es el tipo de indicadores o ese es el tipo de caminos o señales que debería observar quien tiene la decisión de tomar la política económica para determinar qué instrumentos son los que tiene que utilizar. No es 5% sobre el quien tiene el carrito de 20.000 o desde 20.000. Claro, y ahí me hace acuerdo, economista, de otra pregunta, porque siempre quedó en el aire eso. El presidente de la República, justo para dar esas medidas, él dijo que no tenía reservas, que el país definitivamente no había reservas y que se habían gastado todas las reservas. Y eso es real, porque nosotros entendemos que en el Banco Central sí existen reservas. No, eso no, a ver, yo creo que el mensaje del presidente fue un poco ambiguo, porque primero al contrario dijo que se habían robustecido las reservas y se habían crecido por todas las políticas que se habían tomado, por toda la defensa que se había tomado. En el mensaje no sabemos que es verdad, si el robustecimiento de la reserva o es que no había tales reservas, claro. No, eso hay que plantearlo desde el principio. Ahora, como tal, yo creo que definitivamente las reservas han estado muy presionadas, no es que no hay reservas, pero han estado muy presionados los flujos hacia el exterior. ¿Y por qué? Porque se ha dado toda una liberalidad respecto a que se pueda sacar con mucha facilidad los flujos hacia el exterior. Entonces ese era otro de los temas. Otro de los temas es que normalmente, por ejemplo, la banca ecuatoriana, ¿dónde tiene los depósitos? Afuera. Claro. Entonces, de alguna manera, lo que necesitamos es recobrar todo eso que es generado en el país, pues, y que merece ser la base o el apalancamiento para el desarrollo y para salir en este momento de emergencia. ¿Sí? Ese es el tipo de cosas que realmente deberíamos de preguntarnos. Como yo digo, el coronavirus realmente en este momento nos ha movido el piso. Y nos ha movido el piso en el Ecuador, nos ha movido el piso en el mundo entero. Yo creo que esta es la gran oportunidad para poder sacarnos ese chip, esos paradigmas, esa cuadratura de mente de que las cosas y las relaciones, y sobre todo en el plano económico, tienen que ser así. Que las relaciones de poder tienen que ser así. Yo creo que hoy el mundo está expuesto a entender desde lo más pequeño, como por ejemplo que la división de trabajo no tiene por qué traer la división social, que tenemos que pensar que no es posible, y a mí me encanta el fútbol, pero no es posible que un jugador de fútbol gane millonadas mientras un científico no. No es posible. No es posible que el recolector de basura no tenga una seguridad en su vida porque es recolector de basura, mientras, qué sé yo, pues alguien que se sube a la tarima a dar un par de chillidos tenga para derrochar. Exacto. O sea, ese tipo de cosas son las que tienen que cambiar, pero eso tiene que ver con la concepción que tenemos del mundo, de las relaciones. Y que nos olvidemos también de hablar del famoso Estado obeso, perdón, economista. Exactamente, ¿por qué? Porque hoy más que nunca está demostrado que el famoso Estado obeso es una mentira. Exacto. Es una mentira también el hecho de que cuando en el sector público sale dinero, sea gasto.
No, en el sector público sale también inversión, que es una mentira o que no puede ser que cuando el sector público invierte no haya algo que registre el incremento del patrimonio y de la riqueza nacional. ¿Se da cuenta? Claro. Como si existe en el sector privado, en las empresas. Entonces resulta que hoy están desesperados llamando, por lo menos en mis cuentas, en mis redes, yo recibo llamando, que por favor se necesita contratar médicos, se necesita contratar enfermeras, se necesita contratar laboratoristas. ¿Y los que acabamos de votar? Claro, eso también nos preguntamos todos. Ah, claro. O sea, entonces, que no era necesario. Escúcheme, se construyeron, sí, las escuelas del milenio. Podemos discrepar en el tipo de escuela y todo. Yo siempre dije, yo tenía otra sensación del tema de las escuelas del milenio, ¿no, verdad? Podemos discrepar de todo, pero escúcheme, resulta que nadie se percató que las escuelas del milenio tenían una posibilidad de ser utilizadas por albergues y que fueron precisamente construidas con la posibilidad de convertirse en albergues precisamente porque el Ecuador tiene riesgos. Claro, no pensábamos en el riesgo coronavirus, pero sí pensábamos en el riesgo terremotos, en el riesgo volcanes. Sí me explico, ¿no? Por supuesto, claro. Y resulta que no se invirtió en el mantenimiento. Se dejó ahí. Se dejó ahí. Porque era gasto. Resulta... Porque era gasto. Claro, porque el gasto público, decía, y lo acaba de decir el economista Dajig en un Twitter, dice que hay que recordar que el excesivo gasto público, o sea, ¿dónde está el excesivo gasto público? Si justamente es para que nos sirva en estos casos de emergencia, ahí están las inversiones. Yo creo que definitivamente lo primero que se cae aquí, la mentira, es que el gobierno solo gasta. No, el gobierno invierte. También gasta, pero invierte. Segundo, creo que otra gran mentira que se cae es el hecho de que los mercados pueden satisfacer las necesidades que corresponden a derechos importantes como la salud y la educación. Creo que esa es otra gran mentira que se cae. Claro. Definitivamente hay derechos a los cuales el gobierno, el Estado debe hacerse cargo, porque son derechos fundamentales de vida, como lo que estamos viviendo ahora, la salud. Y sin embargo, fíjese usted que ya iban por el lado de privatizar la salud. Claro. Sin embargo, fíjese usted que el propio viceministro en una declaración que sale, respecto al tema de aumentar capacidad de atención, dice que se ha visto una clínica que está en construcción, pero él lo dice, no lo digo yo, a pesar de que en este momento se podría hacer una especie de incautación, ¿no?, para ser utilizada, se ha decidido alquilarla. Ah. No lo digo yo, eso lo dice... Claro, lo dice el viceministro. Lo dice el viceministro. Entonces, en este momento, a lo mejor hay decisiones más duras que se tienen que tomar, no en el sentido de poner orden a los desobedientes, sino realmente de pensar en el futuro de la sociedad ecuatoriana, como por ejemplo, yo creo que no sé, pero me parece que esta incapacidad del sector público de atender a todos los enfermos, vamos a tener que comenzar a tomar momentáneamente los espacios privados, pero no alquilados. Claro, el defensor del pueblo hace una declaración y él pide, o sea, sugiere que se declare en propiedad pública todos los hospitales y hoteles para que puedan ser recibidos inclusive los pasajeros que vienen de otro país. Cuando Muñetón sale a decir que necesita el sector hotelero, escúcheme, yo soy parte del sector hotelero y realmente a mí me interesa que sea un sector bien visto, pero cuando sale toda la cuestión, resulta que mi contestación fue no, en este momento no es salvar el negocio en este momento, ¿sabes lo que deberían de hacer? Es ponerlo al servicio de la ciudadanía,
porque ese tipo de infraestructura es posible que ayude a lo que estamos viviendo. Entonces, fíjate tú, son decisiones que yo entiendo que son decisiones duras, pero que la emergencia la amerita. Me imagino que tiene que ser durísimo para un militar darle chicotes a un joven, a un adolescente de barrio marginal. Yo me imagino que tiene que ser duro, no sé, ¿no? Eso depende de cada persona. Me imagino que también será duro decirle a todo el sector salud privado, mira, vamos a tener que tomarlo momentáneamente. Me imagino que tiene que ser duro decirle al sector hotelero, mira, vamos a tener que tomarlo momentáneamente. Pero insisto, no alquilado. Claro. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que está entendido es que todos estos grandes hoteles, todas estas grandes clínicas, son ese tipo de empresas que tienen un soporte, que tienen un colchón financiero amplio. Claro. Entonces, es como también cuando yo hablo y digo, la producción se debe de alguna manera, la producción se debe de salvaguardar en el tipo de costo, pero cuidado me vayan a meter en el costo la depreciación de los equipos. Claro. O sea, ese tipo de cosas que tienen que observarse, porque ese es el tipo de cosas que debería ser los aportes de alguien que ha construido y que ha acumulado en función de todo un sistema que ha sido beneficioso para él, pero que ha sido todo muy perjudicial para los que ahora están necesitados, pues. Por supuesto, y ahí es cuando inclusive la ciudadanía, si la parte privada es, en este caso es consciente de lo que está pasando y obviamente afecta a sus negocios, pues ahí entenderíamos que después el gobierno pues les dé incentivos. Pero, exactamente. Claro, pero ahora con todo lo que pasa, encima más les pagamos y encima más hay que dar incentivos y se les condona deudas y se les condona intereses, entonces ahí es cuando nosotros también exigimos como ciudadanía, exigimos que a nosotros también nos condonen las deudas. Exactamente. Pero fíjate lo incoherente y a su vez lo entendible de las cosas. Escuché a dos líderes políticos que han promulgado siempre este tipo de modelos, como es Guillermo Lasso y Jaime Leoto. Los dos en este momento dicen que no se debe pagar la deuda, pero sin embargo, todo el equipo económico, todos los exministros, todo el equipo que en determinado momento los coidearios, los de la misma liga, resulta que todos apoyan al pago de la deuda externa. Es más, hoy vi que la asamblea recibió al economista Fausto Ortiz, al economista Marco Flores, y ¿qué dijeron ellos? Hay que pagar la deuda. Y todos sabemos que son asesores de este grupo económico. Entonces mira lo que a mí me sorprende, cómo las figuras de este modelo salen en público diciendo no se pague la deuda, y resulta que todo el equipo que supuestamente sustenta todo este modelo dice páguese la deuda. Es que economista, nos hemos olvidado que estamos en año preelectoral, pues. Yo no sé, pero no, yo creo que no. ¿Sabe por qué? Porque, digamos, de alguna a mí yo no quisiera llegar a esa conclusión, porque yo siempre he creído que, digamos, el hecho de que uno no tenga la misma afinidad o el mismo pensamiento no significa que no haya que reconocer la esencia o la validez de sus creencias. O sea, yo soy una persona que siempre he declarado y siempre todo el mundo me ha visto en la coherencia de mi actuación, al punto que, fíjese usted, yo acepté ser ministra de Moreno, pensé que todavía, porque inclusive había gente que había sido todavía de la época del gobierno en donde yo trabajé anteriormente. Entonces yo realmente pensé, acuérdense que yo estuve alejada de todo lo que era el sector político durante 8 años, antes de aceptar esto. Y entonces yo realmente pensé que había una oportunidad, porque yo tenía en mi mente clavado que estaba en funcionamiento un programa de gobierno en el cual yo estoy de acuerdo, ¿sí? Pero ¿qué me ocurrió? En dos meses, y ya lo anticipé a mi pequeño grupo, porque no siquiera pude armar el ministerio, a mi pequeño se lo anticipé un par de semanas antes y le dije, hay que estar listos porque yo creo que tarde o temprano vamos a tener que salir. Y dicho y hecho. ¿Por qué? Porque si usted a mí me pide
porque yo estoy en X gobierno, me pide que yo mienta sobre algo trascendental como la deuda externa, yo no voy a mentir, pues. Yo soy honesta, pues. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, de alguna manera yo siempre creo, y si yo lo creo en mí, y si yo lo practico, porque voy a dudarlo de ajenos. Pero en todo caso, los hechos están ahí. Los hechos están ahí. Y mañana yo no quisiera vincular el tema electoral. ¿Por qué? Porque creo que adicionalmente y también, esto también es un remesón va a ser un remesón dentro del proceso electoral. Y va a ser un remesón también en el sistema electoral, porque definitivamente me parece que mañana las voces ciudadanas van a reclamar espacio para esos líderes que van a surgir de a poco en este manejo de una emergencia, que van a demostrar que realmente tienen claro cuál es el planteamiento del pueblo ecuatoriano, cuál es el planteamiento de la sociedad ecuatoriana. Escuchen, cuando un Estado, cuando una institucionalidad tiene respaldo, tiene credibilidad, cuando la ciudadanía siente que las decisiones de ese Estado van en el mismo sentido que sus necesidades y que sus propuestas. Claro. ¿Por qué hemos venido acumulando toda una crisis de credibilidad y de legitimidad desde hace algún tiempo atrás? Y no uno, todos los poderes. Porque de alguna manera la ciudadanía lo que siente es que se burló su decisión de un programa de gobierno con un direccionamiento y con unos objetivos. Así es, y que se está gobernando con el plan de gobierno del candidato perdedor. Exacto. Ajeno. Un plan de gobierno ajeno. Exacto. Ajeno a lo que votó el pueblo. Exactamente. Entonces, así es. El remesón también va a venir por ese lado. ¿Por qué? Porque también ahí vamos a ver que hay estructuras caducas, que hay estructuras que el orden con que está estructurado no garantiza la voluntad del pueblo. Exactamente. Mi estimada economista, muchísimas gracias por habernos recibido en su hogar por estos medios tecnológicos, por el Skype. Muchísimas gracias por estar en Hoja de Ruta. Esperamos que ya todo esto pase y ojalá cuando esté por la capital pues nos pueda visitar en nuestros estudios. Siempre bienvenida a Hoja de Ruta. Yo le agradezco muchísimo, al contrario a usted, para que me permita llegar a la ciudadanía, en particular a usted un abrazo fuerte, fraternal, decirles que se queden en su casa. Lo primero siempre va a ser la vida, lo segundo, organizarnos desde la vía ciudadana para el momento del débola, el momento en que tengamos que hacer propuestas para el débola, y lo tercero, no desmayar en intentar o en definir que hoy por hoy tenemos que también afrontar el remesón mundial a todo un tiempo enorme de décadas en donde los sistemas no han producido lo que realmente quiere el mundo, el ser humano. En ese sentido, no hay que desmayar, no hay que tener fe y tenemos que estar atentos a la oportunidad. Un abrazo fuerte y fraternal a toda la ciudad de Quito. Muchísimas gracias, economista, nuevamente, y a todos ustedes, las personas que se han conectado de diferentes lados del país y del mundo entero, muchísimas gracias. Esto es Hoja de Ruta y nosotros estaremos conectándonos más adelante con más de nuestra programación acá desde la cuarentena. Obviamente no salgan, por favor, sigan las instrucciones que, como bien dice el economista, primero somos nosotros. Luego ya veremos cómo nos arreglamos en el bolsillo. Muy buenas tardes a todos y hasta más tardecito. Hasta luego.